que me responda dentro de unos minutos porque hagamos un paréntesis, vamos a tomar contacto con el Congreso. Ahí está Eliana Díaz con el diputado Lonton. Eliana, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Me acompaña el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional que ayer hizo algunas declaraciones fuertes, por decirlo menos, respecto a este robo de computadores ahora en el Ministerio de la Cultura. Le quería preguntar, diputado, usted señaló que están intentando borrar evidencia. ¿Tiene antecedentes o cómo hay algo que le haga afirmar esta situación? A ver, lo que señalé yo es algo que yo creo que cree la mayoría del país. Hay un modus operandi, se incluso determinó que se involucrara en la causa una fiscal especializada porque se pareciera ser un patrón de comportamiento, un mecanismo para poder sacar evidencia que es valiosa para el éxito de la investigación de la Fiscalía. Es decir, ¿cómo vamos a creer a esta altura que es casualidad que se estén robando computadores en todo Chile? En fundaciones que están siendo investigadas o ministerios que son parte de la investigación. Ayer no solamente se robaron en la subsecretaría, también se robaron en Coronel a propósito de una investigación por corrupción. Entonces, la verdad es que creer que la mayoría de los chilenos no siente de que acá se está instalando un grado de impunidad importante, es, creo yo, reírse de todos los chilenos, sobre todo ante la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, de que efectivamente se están robando computadores que pueden tener información valiosa para el éxito de la investigación. Y mira la casualidad adicional, en la subsecretaría del Patrimonio, donde la subsecretaria trabajó en Democracia Viva y es militante RD. Entonces, a esta altura, ese nivel de casualidad, creo yo, obviamente que no tengo los antecedentes, pero es evidente de que esta puede ser una maniobra para poder deshacerse de evidencia que puede ser vital precisamente para poder esclarecer lo que está ocurriendo a propósito de los casos de corrupción donde hay millonarios montos involucrados y que es una telaraña que crece y crece, Eliana, y que creo que aún no mencionamos el nivel, la envergadura que hay detrás de hechos de corrupción que parecieran estar extendidos a lo largo de todo Chile. Diputado, dos cosas, pero entonces entendemos que por ahora es una sospecha al relacionar todos los hechos y le aprovecho también de preguntar de inmediato. Llama la atención estas declaraciones que vengan ahora desde Renovación Nacional porque ustedes mismos reprocharon esta carta de la UDI en donde se le imputaban delitos al ministro Jackson por el robo de computadores en el edificio de ese ministerio cuando le enviaron este documento al presidente. Entonces ahora ustedes dan un paso más y también avalan esta relación que se hace con un móvil político que tenga que ver con este tipo de robo. A ver, yo creo que hay una diferencia que es vital. Nosotros no le imputamos un delito a ninguna autoridad de gobierno. Nosotros lo que nosotros señalamos ayer, y yo particularmente, y me hago responsable, dije que pareciera ser de que se está eliminando evidencia para efectos de poder ocultar precisamente evidencia que es vital para el éxito de la investigación. Y si alguien no cree eso, o sea, yo creo que es lo que creen además la mayoría de los chilenos. Es difícil no creer algo así cuando se están robando los computadores a lo largo de todo Chile, en fundaciones y en ministerios que están siendo investigados. No le imputé un delito a nadie, pero sí creo que hay fundadas sospechas para creer de que algo así se está produciendo y que ha sido un manto de duda además en otros hechos de corrupción y que además se acaba de designar un fiscal especializado porque pareciera ser un móvil que hay detrás precisamente de investigaciones con tanta relevancia a nivel nacional donde pudieran haber autoridades o no involucrados, donde pudieran haber funcionarios públicos no involucrados y obviamente que esto genera la sensación en la ciudadanía de impunidad evidente y pareciera ser que se están riendo de todos los chilenos y obviamente que además se están jugando con la inteligencia de los chilenos al no creer, al tratar de instalar de que esto tiene otro móvil distinto a lo que pareciera ser evidente. Muchas gracias, diputado. Los dejo allá en el estudio. Gracias, Eliana. Sí, gracias al diputado. Lo que está manifestando el diputado un poco es el sentido común también, es decir, o sea, todo es sospechoso. No, como dice también el diputado, no se trata de decir él fue porque se iba a imputar delito directamente, sino que más bien acá se ha instalado un manto de duda que eso es lo que estábamos conversando también mientras escuchábamos al diputado, que tiene que ver con que hasta la Fiscalía decide agrupar todos estos casos en una sola gran investigación. O sea, hasta la Fiscalía tiene sospecha, aunque no tenga la prueba todavía, digamos, pero tiene cierta sospecha de que esto puede tratarse todo de un gran móvil
por eso aglutina todo en una sola investigación. Senador Espinosa, ¿qué le parece a usted las declaraciones del diputado y un poquito toda esta sospecha que se instala? Yo las comparto. A mí me gustaría también que él, con la misma firmeza, yo a Arturo le tengo harto aprecio a él, pero con la misma firmeza tenemos que combatir la corrupción también en otras zonas donde la Fiscalía está investigando, como la Araucanía, todos los lugares, porque yo creo que la corrupción tenemos que combatirla y sacarla de raíz, y no se saca cuando empiezan a ocurrir estos hechos. Yo, mira, si tú me preguntas a mí, esto no es un robo común, no es el cuento del tío, nos quieren hacer creer el cuento del tío, pero esto no es el cuento del tío. Me refiero a los robos de computadores, la caja fuerte. Aquí hay dos teorías que están claras. O sea, una teoría es que o esto lo hicieron cercanos al propio ministerio, que en una maniobra desesperada, porque no te olvides que hay un tema que no hay que dejar de relevar. Para poder entrar a incautar a un ministerio, la Fiscalía tiene que pedir autorización a juzgado de garantía con antelación, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo que vislumbro que en el caso de pudiese existir también aquí una filtración de las policías al propio gobierno con anterioridad. Esa es una teoría. La otra teoría es la del gobierno. La otra teoría del gobierno que dice, que es el otro extremo, cuando el gobierno dice, no, esto es una conspiración para perjudicar al ministro. Bueno, una u otra, será la Fiscalía la que tenga que dilucidar. Yo no me creo que sea algo, un delito común, en absoluto. Esto fue algo premeditado, de una de las dos partes, pero algo premeditado, organizado. Ya, porque senador, ¿sí? Pero senador, ayer cuando usted se enteró del robo en la Subsecretaría de Patrimonio de estos dos computadores y además, ¿quién es la subsecretaria? No es que ella, sino que al partido que pertenece y también, por supuesto, dónde trabajó, evidentemente le sigue tirando, digamos, aliño a este caldo. Por eso le pregunto, cuando usted ayer supo de este robo, ¿qué le pareció? ¿Cuál fue su reacción? Que algo totalmente inverosímil. Si ya antes, mira, yo me atrevo a señalar una hipótesis. Si ya antes 9 de cada 10 chilenos no creían nada del otro robo, ayer nos tomamos todo la cabeza. Cuando empezamos a ver quién era además la persona involucrada, que venía también de Democracia Viva, del mismo partido de Revolución Democrática, o sea, ya esto no da para más. Por lo tanto, yo quiero separar dos cosas. Que este tema de los robos lo investigue a fondo la policía, y está el prestigio de la policía y la Fiscalía, que se llegue a fondo y se llegue a la verdad. Pero no nos desviamos de lo principal. Lo principal no es este robo de computadores, hasta de mala clase, este robo. Lo principal es lo que está pasando en las fundaciones. No nos perdamos de eso. Ahí hay 14.000 millones de todos los chilenos, los más pobres, la gente más humilde. La gente que le cuesta llegar a fin de mes, que no tiene para pagar un arriendo. Ahí está el problema principal. Que estas personas traicionaron al presidente en lo más sensible, que es la línea de campamento del Ministerio de Vivienda. Y eso yo, por lo menos, por eso presenté la acción judicial. ¿Senador? Y también quiero decir una cosa importante, si me lo permiten decir, porque también nos pueden señalar, no, el senador Filipe Espinosa me han insultado, han amenazado, de todo, pero no importa, yo voy a seguir adelante. A ver, senador, ¿y con qué lo amenazan? No, porque llamadas a las hijas, además, llamadas a las hijas bastante amenazantes, en las redes sociales, ¿para qué? Pero ese no es el tema de fondo. O sea, ¿sabe qué pasa? No, que es grave, porque finalmente esto es una situación que afecta a todos los chilenos y estamos todos preocupados. Entonces, que además usted reciba amenaza como senador que está preocupado de aclarar esta situación, me parece a lo menos grave. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo todos los días. Fíjate que usted ve también la actitud que han tenido los propios partidos. El Frente Amplio ha pedido por lo menos mi expulsión de la coalición de gobierno por estar pretendiendo que se esclarezca esto y no se llegue a lo del pasado. ¿Recuerdan ustedes en el pasado cuando habían casos de corrupción? La élite política se ponía de acuerdo y tapaban todo. Hoy día no hay espacio para eso. Chile no tiene espacio para eso. Pero lo que quiero, si me permiten a ustedes, en solo unos segundos decirles, no solamente ha sido crítica, nosotros hemos trabajado en el Parlamento, hemos presentado 5 proyectos de ley que buscan, ya están presentados los últimos 10 días para que ustedes lo conozcan, junto al senador Sandoval y un grupo de otros senadores. Cuando fue Jorge Bermúdez, el Contralor General, nos dejó una serie de tareas para que nunca más ocurra esto con las fundaciones, corporaciones, y hay que también saber el financiamiento, no solamente de las fundaciones, sino que también de las corporaciones municipales, donde también hay alta corrupción, las ONG, queremos saber quiénes financian las ONG. Esa es otra materia de discusión. Entonces estamos trabajando y hemos presentado 5 iniciativas en la línea de lo que nos dejó como tarea el Contralor Bermúdez. Así que no solo ha sido crítica, ni solamente aparecer en la televisión reclamando que esto está ocurriendo. También estamos aportando para que nunca más, con plata de todos los chilenos, vengan personas, ¿no es cierto?, a tratar de cometer actos de corrupción tan graves como estos que el país está denunciando. Oiga, ¿cómo está? Buen día, le habla Alfonso Concha de prensa. Oiga, es que no quiero dejar pasar. Usted es parte de las personas que ha estado denunciando constantemente lo que está pasando con el caso Convenio, y usted está hablando de que hay una suerte al menos de hostigamiento
en la virtud que tiene usted de fiscalizar. ¿Cuál es el tenor de esos hostigamientos? ¿Y por qué le doy la importancia que tiene? Porque si usted está tratando de entregar información a la indagación y alguien quiere que no se dé esa información, es aún más grave. Entonces, ¿cuál es el tenor? ¿Qué recibió amenaza usted, su familia? ¿Qué le dicen? Para entender un poquito la dinámica de esto que sigue siendo muy sospechoso. A ver, dos temas distintos. Yo no me voy a, repito, yo nunca he sido la persona que me victimizo. De hecho, la única vez que tuve alguna vez en mi vida guardia policial fue cuando estaba prófugo el asesino de mi papá, hace poco, 10 días, que me costó un mundo esa custodia, porque no me gusta, y cuando fui presidente de la Cámara. Hay parlamentarios que tienen custodia como 10, 15 años y no lo ha amenazado nadie, pero andan con los policías para todos lados. Yo no soy de eso. Pero lo que quiero decir sí, que hay dos tipos de situaciones como llegan a ti, con consejos de amigos, entre comillas, los amigos que te dicen no te metas más, te va a costar caro, esto va a ser duro para ti, cuida a tu familia. Son los consejos de amigos, entre comillas. Ya, ¿y los otros consejos o los hostigamientos? Los otros son por redes sociales de manera brutal. Ustedes han visto las redes, todo lo que me han dicho de todo, que me cuide, que para allá, para acá. Pero yo a eso no le doy mayor relevancia, porque quien se esconde detrás de un computador para hacer esas amenazas son cobardes. Pero sí me ha dolido lo de mi hija en particular, que le han recibido algunas llamadas bastante hostigantes en los últimos días. ¿Pero de qué tipo, senador? Porque le insisto, la importancia de esto, o sea, primero deberíamos todos estar acostumbrados a argumentar con argumentos políticos en este tipo de casos, no a abusar de las redes. ¿Pero qué le dicen a su hija particularmente con esto? Mi hija no son políticas, quiero decirlo de antemano. Que el tono debería estar alto, no debería recibir hostigamiento usted ni nadie en el país, digamos, pero por eso es más preocupante aún, porque usted se está dedicando a denunciar esto. Es que no debiese ocurrir, pero ocurre. Cuando tú en este país parece que el que comete el delito es el que combate la corrupción, y eso no puede ser. Empiezas a quedar solo también dentro de tus propios partidos. Yo tampoco he notado a mi partido socialista detrás mío para respaldarme con fuerza en este caso. Lo digo con mucha honestidad, excepto algunos senadores de mi partido que sí han estado en la misma línea, como Saavedra, Juan Luis Castro, han estado bien en la línea de combatir la corrupción. Yo quisiera que tuviera un partido mucho más sólido, recibo harta crítica dentro del partido por combatir esto, por ser crítico. Para algunos debiese ser mejor quedarse callado. Yo no me voy a quedar callado, ¿sabes por qué? Porque he trabajado en el Ministerio de Vivienda toda una vida, con el Comité de Vivienda, antes como diputado, hoy día como senador. ¿Pero qué le ha dicho a su hija? Senador, que mire, y usted puede tener la convicción, la seguridad, la certeza, la fuerza de que usted va a seguir con esto. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando hay amenazas con un miembro de la familia, y en este caso a su hija, uno tiende a actuar de otra forma y tiene miedo por otra persona que no está involucrada en política. Entonces a usted le tocan la hebra más fina, la más delgada. Entonces por eso es grave, senador, porque resulta que si esta va a ser la forma en que se va a manejar estos temas en nuestro país, en donde tratamos de esclarecer un tema, se actúa como delincuentes que amenazan, no lo podemos permitir. Y por eso quiero saber, su hija ha recibido amenazas, a lo mejor me va a contar detalles, pero quiero saber si las amenazas que ha recibido su hija ha sido de destinatarios conocidos, desconocidos, a través de redes sociales, a través de llamados telefónicos. ¿Cómo ha sido eso? Desconocido y con lenguaje bastante parecido a lo del que conversó 40 minutos con el guardia. O sea, se nota al tiro que no son personas cualquiera, o sea, amenazas de personas con un lenguaje bastante impropio. Llamadas cortas, pero bastante decidoras, que me cuide. Delincuente, entonces. Pero esas llamadas que son intimidantes, ¿le hablan de su vida personal? ¿Le saben de dónde vive, dónde va, dónde trabaja? ¿Cómo la han intimidado a ella? No me ha dado detalles, yo voy a conversar con ella. Yo no vivo en la misma ciudad de mi hija, la más pequeña, no vivo en la misma ciudad. Ella es profesional, ha sufrido harto, me ha dicho que ya papá, para, no sigas porque te puede pasar algo, y yo no voy a parar porque creo que en este país no puede tener miedo el que denuncia, no puede tener miedo el que está combatiendo la corrupción, no puede tener miedo el que está diciendo, sabe que esto no puede volver a ocurrir. Cuando lleguemos a ese país donde tengamos miedo por eso, vamos a estar en Argentina con el cliencherismo, vamos a tener miedo que maten a un fiscal porque está investigando. Eso no puede ocurrir en Chile. Cuando las amenazas, senador, cuando las amenazas se generalizan o no le damos el valor que tienen, se pierde la democracia. Y no solamente con el tema anticorrupción. Recuerden ustedes, quienes se oponían a los retiros en su minuto también eran amenazados. Sí. Y algunos de ellos terminaron votando diferente a cuando nos habían anunciado que habían amenazas en juego. Así que es muy grave lo que usted está señalando. Pero senador, una última pregunta con respecto al tema original. Senador. Quiero decir algo antes. Por favor. Solamente decir una cosa. Yo, cuando me pidieron esta entrevista,
bajo ningún punto de vista fue para hablar de este tema, fuera para hablar las acciones que yo voy a seguir haciendo, porque no voy a callar, no voy a seguir. Y yo espero, ¿no es cierto?, que con eso contribuyamos a que efectivamente en nuestro país nunca más un caso de corrupción se tape como se tapó en el pasado. Por lo mismo, senador, ¿qué le parece a usted, porque lo estuvimos conversando un poquito antes de su entrevista, esto de que finalmente Democracia Viva haya decidido a través de requerimientos evitar devolver la plata que el Ministerio de Vivienda señala que tienen que devolver? ¿Qué le parece a usted? Me demuestra que cuando el otro día me criticaron tanto cuando yo dije que era una red de sinvergüenzas, me demuestra que son una red de sinvergüenzas, que habían encontrado en la fundación el mecanismo para defraudar al Estado, los pillaron y hoy día no tienen la desfachatez, no tienen la cara de al país pretender seguir riéndose ante Chile, cuando dicen que no van a devolver ni un peso. Seguramente ya se lo gastaron todo probablemente, pero eso demuestra lo que son, la calaña de personas que son. Porque ellos hablaban, estos mismos, discúlpame lo que voy a decir, pero estos mismos eran los que decían que había que combatir los delitos de cuello y corbata. Ellos no usan corbata, pero están cometiendo delitos tan o más graves que los de cuello y corbata. Oiga, senador, usted decía al inicio de la entrevista que ha estado recibiendo mucho antecedente y por eso se hace parte a través de una querella de esta investigación. Con los antecedentes que usted ha recibido, que me imagino está entregando al Ministerio Público o va a entregar, ¿qué imagen se hace de todo lo que ha pasado en estas cortas semanas en donde se ha contado, ha explotado de alguna manera el caso convenio? ¿Cuál es la certeza que tiene usted respecto de los antecedentes que está recibiendo en este caso? Que no hay ninguna duda de que este fue un mecanismo creado para defraudar al Estado, que en donde hay traspasos a fundaciones directos groseros como estos, hay gente de Revolución Democrática involucrada en distintas regiones, que el señor Miguel Crispi, que está en el segundo piso en La Moneda Escondida, debiese dar la cara y debiese aportar a la investigación entregando su celular, por ejemplo, para saber si él sabía 10 días antes, al igual cercanos al presidente, que pueden eventualmente haber tenido información valiosísima y no la tienen. Entonces, cuando tú me preguntas eso, yo te digo, sí, ¿es un mecanismo? Claro, porque en todas las regiones son los mismos militantes que querían llevar el mismo mecanismo de Antofagasta, querían trasladarlo al Maule, y eso lo dice Fidel Espinosa. Lo dice, me van a retar, porque cuando digo así me van a retar, pero no lo dice este senador, lo dice la investigación judicial. Ya hay conversaciones de WhatsApp que demuestran que estaban coludidos para hacer lo mismo de Antofagasta en el Maule. Por lo tanto, hay que seguir investigando. ¿Senador? Y esto no se circunscribe solo a Democracia Viva. ¿Senador? Hay más fundaciones que fueron favorecidas en estos 18 meses. Es cierto, son más fundaciones, pero claro, al principio de la entrevista usted parte diciendo que no le parece que el ministro de Vivienda circunscriba esto solo a Democracia Viva para que devuelva la plata, los 391 millones. Pero resulta que termina siendo ejemplificador que una fundación que ha recibido esta cantidad de dinero sin ejecutar los trabajos devuelva la plata. Por lo tanto, no creo que esté tan equivocado el ministro Montes al insistir en que se tiene que devolver la plata. Sobre todo porque además Democracia Viva, entiendo, y quizá usted también tiene más antecedentes, dice que son al menos 100 millones de pesos menos de los que está pidiendo el ministerio. ¿A usted le parecería que sería un gesto, después de todo lo que hemos vivido, pero que sería un gesto que devuelva los 290 y que esos 100 quizás queden en entredicho, pero que devuelva algo por mientras? ¿Sería una señal buena? Dos cosas. Primero, aquí no estamos hablando de gesto. Usted decía algo muy cierto hace un rato. Esto no es una resolución judicial, claro. Es un acto administrativo. Mediante un acto administrativo le están pidiendo que devuelva la plata. No es un fallo judicial. Pero aquí lo que tienen que hacer es devolver toda la plata. Así aquí, mira, por eso yo te decía que no es solo Democracia Viva. Así, en el Maule, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando salió el propio presidente defendiendo al Ceremi el Maule? Después se comprobó que el Ceremi firmaba resoluciones que favorecían el urbanismo social de donde él venía. Y hoy día mismo en el Maule siguen funcionando los mismos DRD persiguiendo a los funcionarios de planta y de carrera de esa seremía del Maule, a los que no quisieron sumarse a sus actos absolutamente atentatorios contra la probidad. Sí, entonces eso no puede seguir ocurriendo. Hay Senador, sí, es que el otro día en Bio Bio leía también un reportaje, la radio Bio Bio, respecto a un informe que hablaba de una ex candidata local que arrendó una fundación, cosa que no había escuchado en mi vida, para prestar
servicio y que el gobierno regional le habría pasado plata para hacer estas capacitaciones a las personas, a ciertas personas, y para esas capacitaciones esta fundación, arrendada por esta ex candidata, contrata una OTEC, un organismo técnico de capacitación, comprado el día anterior por su pololo. Ah, no te lo puedo. Esa es la denuncia que se hizo a través de BioBio. O sea, estamos hablando de una forma de repartir la plata de todos los chilenos. 250 millones de pesos, ¿ah? Esa es la denuncia. O sea, yo cuando leí esto no voy a creer. Claro, enorme. Hay que revisarlo todo. Esa es otra lista que no hay que confundir, que es la lista de los gobiernos regionales. Los 16 gobiernos regionales de Chile, en los últimos 3 meses del año pasado, le pasaron el 30% de su presupuesto como promedio a fundaciones. Y lo hicieron bajo los mecanismos que usted está planteando. Y ahí ocurrió en el Maule, eso hay que investigarlo a fondo. Yo ahí no he escuchado ni a Naranjo, ni a la diputada Veloso decir absolutamente nada, cuando en el Maule hay una podredumbre también tremenda de lo que está ocurriendo. En la Araucanía lo mismo. Y la verdad, ¿no es cierto?, que eso es lamentable porque uno no se puede oponer a que las fundaciones reciban dinero, porque hay algunas que realizan buen trabajo. Pero aquí la verdad que hubo un exceso que es inaceptable, con recursos de todos los chilenos, sobre todo a la gente más humilde, la que le cuesta pagar el arriendo a fin de mes, por 300 lucas, 500.000 pesos, no los tienen, se le va la mitad del sueldo en arriendo. Esa gente es la que hoy día en la calle nos dice, ¿sabe qué, senador? Siga adelante nomás, pelee, no tenga miedo, yo no tengo ningún temor ni miedo, vamos a seguir adelante con mucha fuerza. Muy bien, pues senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido estar esta mañana con nosotros. Gracias. También le agradecemos a Alfonso Concha. Siempre un gusto. Siempre un crack. Vamos a estar atentos a tus exclusivas. A todo tu reporteo. Muchas gracias. Como siempre. Queremos más, así que cualquier cosa nos avisa. Oye, y parece que se siguen robando computadores. Sí, hay información dando vueltas. Sí. Espera que ¿Hoy día? Hoy día mismo. No, ojo, ya, ojo con lo siguiente. Nuevo robo de computadores. Esto es en la Corporación de Asistencia Judicial. Sustrajeron 2 equipos en la comuna de San Ramón. Y habló el ministro de Justicia porque parece que tiene información súper delicada de las personas que han llegado con denuncia a esa corporación. Tema en desarrollo, pero nuevo robo de computadores. No, ya este es un chiste. ¿Qué le puedo decir?